Primero, ¿cómo anda Miguel? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miriam, ¿cómo estás? Gracias por venir. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Empezamos por la posición de José Luis Espert. ¿La economía por encima de la salud? No, yo creo que tienen que estar las dos al mismo nivel porque, a ver, en todos los países Sí. el común denominador es que la pandemia provoca gran caída de la actividad, gran sube del desempleo, destrucción de puestos de trabajo, el riesgo de quiebras empresarias muy importantes. O sea, la pandemia es una verdadera, la pandemia en la salud es una verdadera pandemia económica. Entonces hay que poner las dos cosas, creo yo, en el mismo lugar. Es más, el mundo demuestra que la preocupación está en paralelo y me parece lógico, ¿no?, que estén en el mismo lugar de preocupación, porque ¿Pero cuál es el modelo si que uno, deberíamos imitar? Si descuidamos la salud, no tenemos economía. Sí. Si solamente miramos la economía, tampoco vamos a tener salud. Los países están mostrando que primero la salud, pero inmediatamente, a renglón seguido, te diría pegadito, está el tema de qué hacemos con el derrumbe económico que provoca la pandemia, Sí. ¿no? Bueno, Y pero las por eso- medidas que se toman para luchar contra la pandemia. pero la pandemia ya está en algunos países del primer mundo. ¿Cuál sería el modelo a imitar en ese marco? No, a ver, todos los países, ¿qué te muestran? ¿Qué te muestran casi todos los países? Quien más, quien menos ha cuarentenado. Sí. Quien más, quien menos se ha preocupado por el derrumbe económico y el quiebre empresaria y el aumento del desempleo. Sí. O sea, la gente que queda sin trabajo, la gente que no tiene que llevarle a la noche a su casa. O sea, la preocupación en todos los países tiende a estar en el mismo lugar. Miriam. Bueno, primero dejarme decirte que te traje alcohol en gel de los trabajadores de Madigraf, una gráfica recuperada, Bien. que están también colaborando en esta situación, produciendo alcohol en gel y dando una muestra de que cuando las fábricas las manejan sus propios trabajadores, no piensan primero en la ganancia, sino cómo colaboran con toda la sociedad. Así que les traje acá para que tengan ustedes. La verdad que hay mucho abuso con el precio del alcohol. Muchísimo, y así no que se está bien. consigue además. Esa es una cosa, mira... ¿A cuánto lo venden esos? ay. Me mataste, no sé. Esto me lo mandaron gratis para ustedes. Bien, está bien. No, ellos lo venden a precios populares. Lo venden a Sí. precios populares para poder llegar a toda la comunidad que rodea también la fábrica y a distintos sectores solidarios, y también creen que si recibieran ayuda incluso podrían hacer donaciones, ¿no? Por la situación de la economía, hay una sola manera de no elegir entre salud y economía. Porque si no haces la elección, termina primando la economía. Estamos Claro. viendo a todos los grandes poderosos del país decidiendo trabajar y que todo el mundo vaya a trabajar según sus condiciones, sin elementos de seguridad, o otros grandes ganadores como las petroleras diciendo, bueno, ahora que no voy a ganar tanto como el año pasado que tuve ganancias récord, bajo los salarios a un 50%. Sí. La manera de no elegir entre las dos cosas es hacer un plan racional que comience por un impuesto a las grandes fortunas del país. Claro. Afectando solamente el 0,03 de los principales patrimonios, es decir, unos 15.000 patrimonios, digo patrimonio, no personas, porque a veces podés estar hablando de una Sí, sí, sucesión, una sociedad. 15.000 grandes patrimonios, podés obtener 15.000 millones de dólares que te permitirían, para empezar, un salario de cuarentena de 30.000 pesos Sí. para todos los que lo necesitan. Podrías tener testeos, comprar los test y tener test disponible para todo el personal de salud, que hoy está en la primera línea de fuego con una enorme cantidad de contagiados, batiendo récord mundiales, lamentablemente. Podrías tener más camas en hospitales, podrías tener los elementos necesarios para enfrentar la pandemia y empezar a construir unas 100.000 viviendas para que no haya personas hacinadas. Porque lo otro que estalló estos días, Tomás, es que, por ejemplo, los dos casos que ya hay en Villa 31 es porque las personas comparten toda la población hacinada. No estamos hablando de una villa de la capital federal, algún barrio de la provincia de Buenos Aires, No es que de se habla de la Córdoba. economía en Europa, que también le fue mal, sino que se habla acá, lamentablemente, está muy Exactamente. circunscrito a Hay que considerar en esas condiciones en que esta pandemia se da en la Argentina. Entonces, o se afectan los intereses de los poderosos, o es mentira que no vas a elegir entre... ¡Calla, cagado! Se va a imponer la economía, se va a Está imponer bien. los intereses de esos mismos sectores. ¿Quiénes son los que están yendo al dólar hoy y por qué el riesgo país sube de la manera en que sube, Juan? Sí, mira, primero quería hacer referencia a mi posición respecto al salud o economía. Yo creo que es lamentable lo que está pasando, es una guerra y primero para mí primordial la salud. La receta para eliminar, para combatir el coronavirus es la única receta, la única vacuna es
combatirla es con la cuarentena. Sí. O sea, con la cuarentena se cae la economía y se cae el consumo y pasa lo que está pasando. Para mí, detrás de eso, detrás de esa receta que es la cuarentena, quédate en casa, es el Estado participando fuertemente. Nación para hacer la cuarentena, digo, porque me imagino que el presidente quiere que la economía se desarrolle, porque también hasta el futuro político del propio presidente está atado a la economía. Hasta el cuidado de nuestra economía, que necesita seguir funcionando para que los argentinos puedan seguir avanzando en sus vidas. ¿Por qué cree usted No, bueno, entonces que no estamos...? lo sé eso, no lo tengo claro. Lo que sí es claro por las propias frases del presidente, desde el 20 de marzo que anuncia la cuarentena, que él dijo no me chicaneen o no me corran con la economía, cuando la preocupación debería ser desde el primer día, al mismo tiempo que decide la cuarentena, estar preocupado por el derrumbe económico que la cuarentena provoca. Ajá. Cierre de empresas, despido de trabajadores, baja de salario. Uno tiene que estar muy preocupado por eso, que ocurre, pero ocurre en todos los países que hay cuarentena. Lo que no ocurre en todos los países es lo que ocurrió acá, que el gobierno tardó casi 30 días en empezar a tomar medidas para que la gente de trabajo y la que da trabajo no se quede sin laburo. Sí. Eso recién empezó a ocurrir ahora y los anuncios todavía prácticamente no se implementó ninguno, o sea que falta todavía tiempo para que ¿Vos crees el que no nos salvataje... disculpe, José, ¿usted cree que no nos ha cuidado el presidente? ¿Usted cree que No, esto tiene algún a ver. objetivo particular? No, olvidémonos de los objetivos, Sí. vamos a hablar de hechos. Sí. Los hechos son que prácticamente 30 días después, en serio, el gobierno empezó a preocuparse por las consecuencias que trae una cuarentena en materia económica. ¿Sí? Y esos anuncios, esto debería haberse empezado el primer día. Ya se demoraron demasiado en pensar que iba a venir el coronavirus. El 26 de enero, el ministro de Salud dijo que acá no iba a venir coronavirus. O sea, un Estado presente hubiera pensado que el coronavirus iba a venir acá. ¿Y entonces qué hace? Y desde ese día, pensar la cuarentena y desde ese día empezar a pensar las medidas económicas para que la gente no se muera de ¿Pero hambre. qué pudo cambiar, digamos, si hoy el Estado está emitiendo, está tratando de rescatar? Yo creo que... No, lo que digo es, debería haber empezado todo mucho antes. Está bien, pero no me está diciendo cuál es el objetivo. Sí, Puede empezar yo te- antes, pero yo ¿cuál te- es el te quería No, mencionar. pero ¿cómo el objetivo? ¿El objetivo Claro. de qué? Y si vos empezás Si antes, usted ¿qué decide haces? una cuarentena, si usted Sí. decide una cuarentena... A ver, lo que yo digo es, debería haber habido mucha más coherencia. Si vos decidís... A ver, para mí la cuarentena no se resuelve con ideología, sino con sentido común. Si vos metés a toda la gente No. que labura dentro de la casa, ¿qué pensás que te va a pasar con el tipo que vende fiambre, con el oftalmólogo, el podólogo, el comerciante? ¿Y si el ese industrial? tipo- no se produce, agarra- no produce, no vende, no hace nada. Ujú. Entonces vos tenés que salir en el acto al salvataje de toda la gente de trabajo para que no pase lo que pasa hoy. Pero, José Luis, si ese Recién tipo- arrancamos hoy y todavía no hay medidas que estén llegando a la gente. Y si ese tipo que es cabeza de familia y que es el padre de la familia, que es el que trae el dinero, se agarra COVID y queda en un hospital durante 15, 20 días, pero o yo te se digo, muere... vos ¿qué? los encerrás Sí. y aunque estén encerrados, dale, porque algo esa gente gasta, algo paga. Está bien. No es Yo que creo está claramente todo que medidas... encerrado, ¿entendés? Disculpame, Por esa parte que tiene que gastar, dale enseguida, no demorar 30 días y todavía no hay ninguna medida implementada. No, José A Luis, yo ningún creo comercio que le llegó sí, todavía. medidas hay. No. Podemos discutir No la llegaron todavía. celeridad. Recordemos que el gobierno, no voy a defender al gobierno, creo que el gobierno tiene cómo defenderse. Recordemos que viene con una Secretaría de Salud. Hola a todos, mi nombre es Maximiliano Rugnone, ya me conocen, soy médico especialista en medicina general y de cuidados paliativos. En esta oportunidad voy a contarles mi historia personal en un relato que denominé una experiencia de precarización laboral médica. La historia es que yo estudié 7 años para recibirme de médico, 4 años más para especializarme y llevo 2 años más de ejercicio de la medicina como especialista. Un total de 13 años dedicados a una profesión que amo y ejerzo con voluntad y esfuerzo. Comencé a trabajar en un importante sanatorio en la atención de demanda espontánea de su guardia. Las condiciones de trabajo eran las siguientes: relación de monotributista y cobrar por paciente que yo vea. Con el correr del tiempo me empecé a dar cuenta de que algo me hacía ruido y hasta me resultaba perverso. Para poder tener un sueldo digno en esa guardia dependía solamente y exclusivamente de los pacientes que atendiera. Me percaté de que atendía entre 60 a 80 pacientes en el lapso de 8 horas. Y acá vale la pena aclarar que estamos hablando de personas. Cuando finalizaba mi guardia me había dado cuenta de que no había tomado agua, no había ido al baño, no había comido. Además volví a mi casa con la carga de no saber si habría hecho las cosas bien con los pacientes
que me habían tocado atender ese día en un tiempo promedio de 5 minutos por paciente. Esta pandemia reestructuró todo el sistema de salud, tanto público como privado. Las obras sociales y los sanatorios entraron en caos. Se supone que toda empresa está preparada económicamente para este tipo de contingencias. Es aquí cuando, en una buena decisión, se decidió realizar una cuarentena obligatoria para disminuir la transmisión del coronavirus. Pero a la vez, estando entre 4 y 8 horas en mi trabajo, resultó ser que no tenía ingreso alguno o realmente era insignificante. Como pueden observar en la foto que ya he posteado, teniendo en cuenta de esos 400 pesos que cobré, la caja de médicos me retiene el 5%, o sea que me quedarían 380 pesos. Sí, 380 pesos. Para que quede más claro, trabajar la misma cantidad de horas en contexto de pandemia, con la posibilidad de contagiarse fácilmente, poniendo mi vida en juego, sin querer acercarme a mis seres queridos por miedo a contagiarlos, en relación de trabajo como monotributista y cobrando 380 pesos por ese trabajo. Resulta que yo contaba con la información de que las autoridades valoraban el esfuerzo que hacemos manteniendo la institución y que iban a dar una solución al problema. Todos los autónomos no reciben bono de 10.000 pesos, que es la gran mayoría. Y son estos los que realmente aportan al sistema para que después haya planes, etcétera. Bueno, la historieta de siempre. A esa gente, a la mayoría, Alberto Fernández no le dio un carajo. ¿Querés ver a dónde fueron los 10.000 pesos? Mira. Hola, hermano. Acá tengo mis 10 gambas. Me la dio Cristina. Choripanera. Somos choriplaneras, papi. Anda a buscar las 10 gambas, vos, Macrita. Mirá, tenemos que saber las camas preparadas para lo que puede ser una pandemia. Creo que medidas hay. Claro que hay medidas que se pueden discutir la celeridad, pero medidas hay. ¿Sabés cuántas camas había antes de la cuarentena? No quiero ni imaginarme. Había una Secretaría de Salud. En UTI para la provincia de Buenos Aires, en un ratito vamos a ver el plano, el mapa que tienen en la provincia de Buenos Aires en exclusiva. 380 camas para UTI para toda la provincia de Buenos Aires. Una locura. Realmente yo veo un Estado presente, creo en el Estado, siempre creí en el Estado presente, no creo en las bondades del mercado. De hecho, vos me preguntaste recién qué pasa con el dólar. ¿Qué te piensa que compra dólares? ¿Vos compraste dólares? ¿Alguno compró? No. Compran los sectores concentrados, los que ganaron. Y también se los fugan. Y claro, compran dólares, utilizan el sistema con todo con liquidación y dólar MEP para llevársela afuera. Queda clarísimo. Y eso, escuchá, le meten presión al tipo de cambio para buscar una devaluación en este momento de cuarentena. Son los sectores concentrados, porque los trabajadores, yo no creo que un trabajador que cobró el 50% del salario esté comprando dólares. Queda clarísimo. ¿Puedo decir algo? Porque el problema es el análisis. El tema es qué medidas se toman contra eso. Simple. Si el Banco Central emite mucho dinero y sobra dinero, ¿por qué no te va a subir el dólar? No, sobra. Emiten para asistir a la gente. Decir algo? No, me parece que hay un problema en quedarse en el análisis. Sí. Creo que lo que tenemos que avanzar es, bueno, cuáles son las medidas, porque que está todo mal, ya lo sabemos. Sí. ¿Cuáles son los efectos de la pandemia? Claro. Lo sabemos. Y de que seas pelotuda, ya lo sabemos. Agarre, Alberto Fernández encontró un país absolutamente quebrado por las ideas de la derecha, precisamente porque Macri implementó cada uno de el manual de la derecha moderna de cómo se debía manejar la economía, quebró el país, lo sobreendeudó. Quería echar la culpa a Macri. El problema es que Alberto Fernández está administrando la miseria. Hasta ahora no tocó ninguno de los intereses de los poderosos. No tocó a los bancos, que todavía no pusieron un peso. No tocó a las grandes petroleras, que todavía no pusieron un peso. No tocó a los legisladores, que no pusieron un peso. No tocó a los diputados, que no pusieron un peso. No tocó a los senadores, que no pusieron un peso. Si seguimos esa lógica... Los grandes ganadores de la etapa macrista, también las obras sociales, las prepagas, fueron uno de los grandes ganadores, las que más subieron el valor de la salud. Y ahora se encuentra absolutamente todo quebrado. ¿Qué haría con los bancos? Con los bancos para empezar a cobrarle un impuesto extraordinario a las grandes ganancias que tuvieron. ¿Vos sabías que los bancos tienen los depósitos de la gente adentro? Sí, por eso hay que nacionalizar los depósitos. Una medida que otras veces hasta el peronismo ha tomado en la Argentina. Mientras fui ministro, van 2 años, firmé créditos por aproximadamente 12.000 millones de dólares. ¿Firmaste crédito? No entiendo. ¿A quién? Firmé créditos con el Banco Mundial
Ah, que te dieron créditos a vos. Sí, nos dan crédito. Sí, nos dan crédito. ¿Vos recibís Argentina recibió plata en este último tiempo? Déjame salir un segundo de esa trampa. Dale. Sí, hemos recibido muchísima plata en créditos externos. Sí, hemos recibido muchísima plata en créditos externos, en dólares, en yuanes, en euros. Pero ahora ya no se puede hablar de eso. Los bancos van a prestar con la plata que le ponga el Banco Central, fácil. Y está mal, sabe que está mal, porque se deberían nacionalizar los... Pero están haciendo un negocio los bancos, siguen haciendo negocios en esto, son buitres. Tenga mucho cuidado. Vos me hablas arriba mío, yo no tengo ningún problema de hablarte arriba. Sí, pero que usted empezó a interrumpirme a mí, no me dejó terminar. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Salvo que usted piense que usted tiene derecho a hablar y yo no, ya sería algo porque más la gente complejo. tiene los depósitos en los bancos. Sí. Los bancos está muy bien que tengan mucho celo a la hora de prestar plata, porque si prestan mal, esos ceros se los sacaron lo que a la no van a gente. poder devolver los No bancos pusieron son los nada de depósitos de la gente, no del Garca. Bueno, por eso tenemos, y si tenemos sobra una plata en el propuesta mercado, para eso. obvio que el dólar va a subir. Bueno, ahora escúcheme Esto a mí. viene ocurriendo de Escúcheme época a mí. Hay una manera de que el diluviana. dólar no suba. Hay una manera de que el campo está trabajando a pleno. No hay cuarentena en el No le campo. está yendo muy bien al campo, Miriam. Sí, hoy. le está yendo muy bien al campo. ¿Sabés En los bancos coincido, pero... Pero en el ¿sabés campo cuál no es sé. el tema? Que lo están acopiando. Hoy salieron varias notas que ya hablan de eso. Esos dólares Está no... perfecto. Bueno, ves, ahí tenés la confirmación de que le está yendo bien, está copiando. Entonces, ¿sabés que hay que tomar el grano del medida? productor, ¿por qué no se lo va a quedar? Es hay de él, que- no es tuyo, ni de él, Para ni de él, ni interrumpirme, mío. para Es del interrumpirme. productor. Hay que ¿Cómo establecer no el se lo va a quedar? monopolio Tiene del todo el comercio derecho en exterior quedárselo para que no grano. sigan especulando y se vaya el dólar. Hay que nacionalizar el sistema de bancos privados, establecer un sistema único para concentrar el ahorro y hacer que ese kiosquero, que ese pequeño comerciante no quiebre, porque si no, ¿de dónde va a salir el dinero ¿Por qué para toda esta asistir a revuelta esa de hoy? gente? ¿Por qué el dólar sube tan rápido? ¿Por qué hoy se Mirá, produce hay todo un este- instrumento, ¿no? Cuando acumulan muchos pesos los sectores concentrados, los que ganan mucho dinero, que no quieren pagar impuestos, juntan todos esos pesos, con esos pesos compran instrumentos en dólares y se los transforman en dólares afuera o gana Argentina para llevársela afuera. las dos Yo cosas. creo que tenés que prohibir que con pesos puedas comprar dólares como se lo prohíbe a cualquier Claro, laburante. exactamente. Cualquier laburante que nos está mirando no puede comprar 200 dólares, 100 dólares, y no por culpa de este gobierno, por culpa del gobierno liberal de Mauricio Macri, que nacionalizó los depósitos de los bancos. Por la realidad, Para, no se puede comprar. vamos a hacer algo. Cuando vos depositabas un plazo fijo en el banco, en el gobierno de Mauricio Macri, lo nacionalizaba transformándolo en el IX y pagándole un 80% a los bancos. Ahora hay que hacer al revés. Ese depósito a plazo fijo, decir, bueno, prestáselo a una pyme, prestásela para el desarrollo, para Pero estuvieron para la pisando producción. Esa es la incluso realidad de los bancos. Yo no tengo nada en contra de los bancos. Yo quiero decir que Yo los sí. bancos ganen plata recibiendo depósitos y prestándole al sistema productivo, no haciendo Yo sí, bicicleta porque y están fuga de hundiendo, a la, capitales. están hundiendo a la gente, están hundiendo a la gente. Entonces hay que tomar medidas concretas con los grandes ganadores de estos últimos 4 años. Y los bancos, hoy hay una muy buena nota que recomiendo en El Canciller, que escribe el periodista Diego Genud, que pone banco por banco cuánto ganaron. Da escalofríos mirar lo que ganaron en este último los últimos tiempos. En el último Y en tiempo. esta- y en Entonces, esta- ¿por en qué no esta le vas a situación cobrar también. un impuesto extraordinario por única vez, pero que te permita hacerte una masa de dinero Claro. para que todo el mundo cobre un salario de cuarentena digno de 30.000 pesos? ¿Por qué una vez más la crisis la tienen que pagar los que menos tienen? Bien. No se puede seguir administrando la miseria macrista. Pero ¿usted está de acuerdo con que haya un impuesto a las grandes fortunas? ¿Cuál es su posición con ese tema? No, yo creo que no tiene que haber más impuestos. Mira, el aumento del déficit fiscal que Argentina Pero va a tener... más impuestos es Argentina- una idea, digo, no concreto. Ahora, por La ejemplo. cantidad de impuestos que se pagan en Argentina es monumental. La gente que está en blanco en Argentina, que es 2/3 de todos los que trabajan en Argentina, paga impuestos como en ningún país del mundo. La gente que está en blanco en Argentina, de 12 meses que tiene el año, 7 trabaja solo para pagar impuestos. Yo no entiendo cómo nos entra en la cabeza de pagar más impuestos todavía. O sea, la discusión de un impuesto, sea quien sea, y a mí no me importa quién es, yo no puedo entender cómo la estemos dando, porque en este país se pagan impuestos como en ningún lugar del mundo. Además, según la OCDE, lo que se va a completamente recaudar- regresivo el sistema lo que se va a impositivo recaudar argentino según la es son falso. 15.000 OCDE, millones de Argentina dólares. tiene Se va a 30%, recaudar Falso. menos que 2.000 Chile y menos que millones de Brasil. dólares, Según como la mucho. regresivo. OCDE. Puedo hablar Y más, regresivo. no tengo problema. Hay que decir las cosas Se van a como son. recaudar Totalmente 2.000 millones regresivo de el sistema dólares. impositivo El problema argentino, fiscal que mentira. Argentina ¿Cuánto, tiene cuánto este cree que se año- va a recaudar, José? No 15.000 millones, es un ¿Pero disparate. cuánto se van dice a usted ganar- que se puede recaudar? Los más optimistas dicen que son 2.000 millones de Yo digo dólares. con Yo te nuestro cuento el proyecto, problema no con el que fiscal- propone el yo te cuento gobierno. Yo problema digo con el fiscal que nuestro. Argentina va a tener por caída de recaudación, por la recesión Sí. y por suba de gasto público necesaria para salvar al sector privado que está quebrando. 10 veces 2.000 millones de dólares. Bueno, Entonces no bueno. le engañemos a la Algo gente es algo, diciendo digamos, que no. Algo es algo. El problema fiscal vos lo tenés que solucionar parcialmente. Si la gente de laburo en el sector privado no cobra Sí. hoy, porque está cuarentenada,
La parte del Estado que está cerrada y que no trabaja, no puede cobrar el salario todos los meses igual. Ah, bueno, Tiene un ahora impuesto. entiendo lo que propone. Lo que propone él es empezar Sí, despidos los estatales. que no trabajan sacarle no esos- cobran, Ah, bueno, como entonces pasa con la no gente del cobrarle a los sector ricos, privado. que lo paguen La los ley que es pareja, trabajan. o sea, Ah, la ahora, ley es pareja. ahí No se apareció puede la dejar verdad. todo. Sí, Ahí no apareció. Por puede. eso No, ahí apareció esperá. la verdad de lo que Esperá. piensa. Está bien. Los Vos no le impuestos- podés La vieja pedir a la receta gente de liberal. trabajo que tenga que pagar impuestos cuando no trabaja y la parte del Estado que está cerrada, porque Dígame está cuántos cuarentenada, banqueros trabajan. sí cobra. ¿A vos te parece justo Tomás, eso? No, bueno, pero estamos en cuarentena. Me imagino Tomás, que no trabaja. los porque impuestos estamos- son para barbaridad. financiar el Estado. Una barbaridad. En un momento de pandemia, el Estado necesita ser fuerte. Tiene que cobrar impuestos sí o sí. ¿Está hablando en serio este pelele? Los impuestos, que son los que ahogan a las pymes, a las micropymes, que generan el desempleo, la falta de inversión, que sabés que financian a los diputados, a los senadores, son los que generan la caída del nivel de actividad. ¿Por qué? Porque el sector privado, por mantener un exceso de políticos, te cuento, Argentina, con un PBI per cápita de 1/4 de Europa, tiene por habitante el triple de políticos que los que tienen los europeos. No los podemos mantener. Lo que sí son regresivos, Ya tienen que ser cobraba progresivos. impuestos antes. Ahora, según la Ya OECD, cobraba impuestos Argentina antes. 30% de grabación de impuestos. Bueno, pero vos abajo de Chile y abajo de Brasil. Por Vos eso, lo sabés que yo los insisto, grandes tiene que ser ingresos- progresivo. Obviamente que tiene que ser más grabado impuesto a las ganancias, bienes personales, impuesto a los ricos y bajar el IVA, bajar el impuesto a los consumos, el impuesto que pagamos las mayorías. Eso claro que merece una reforma fiscal. Ahora en un momento de emergencia, La no podemos gente no decir, la va a José pagar. Luis, que tenemos que bajar No va a impuestos. pagar, No, no lo vas va a a tener pagar. camas, No, él no quiere vas a que- tener un él sistema de quiere que- salud. quiere Vas a que hacer paguen lo los mismo que hizo Macri. Vas a transformar la salud en secretaría y así nos va a ir a los Mira, argentinos. A mí no me corra con Macri. No, porque mira, yo recuerdo de que Macri fue vos compartiste de a los- Trill fui durísimo, en la campaña de Mauricio Macri, No, compartiste votó a la Trill. reta. ¿Vos estabas de acuerdo con liberar la tasa la de reta. interés, la cuenta No digas capital? tonterías, No, José Luis, no te digas corras tonterías, tampoco, no le digas corras. tonterías. Vos Fue estabas de los acuerdo, críticos más compartiste a fuertes que Trill tuvo campaña Macri. con Mauricio Macri. No digamos pavadas, No, muchachos. pero si yo lo recuerdo a la gente. No. Vos estabas en el equipo de campaña de Mauricio Pero no digas Macri. pavada, hombre, vas a quedar mal vos. No, Traeme pero la prueba. no le Traeme mientas a la prueba. gente. A ver, yo no fui miembro del equipo de Macri, Ah, ni no. trabajé con Macri, Bueno, nada. ahí la gente Es Solo una llamó a estupidez votar lo a que la está reta. diciendo. está bien, Decirle está algo bien. que es Es una objetivo. estupidez. Llamó a votar a la Yo Yo me me reta. acuerdo que te hace haberte quedar visto mal una a tri vos, con Meconian. hombre. Me acuerdo A muy ver. bien. Con Broda. Lo recuerdo, hay No, videos. pero esperá, compartir una tril con En Broda. campaña de Mauricio Macri. No, hombre, no. Fue un seminario. Fue un Ah, seminario bueno, está hecho bien. por un grupo de empresas Está en el bien. cual estuvo Broda, estuvo Melconian. ¿Cómo te estuve acordás, yo. eh? Vos te comiste el mismo pescado podrido que se No, comió no, el otro sufría Macri periodista de 4 acá, años Juan. porque ustedes que lo apoyaban. No, Liberó no, tasa de no, interés. un La segundo, gente terminó pagando tasa de interés de 240%. Culpa de liberar eso. Ya sabemos lo que ocurrió Claro. en los últimos años. A Muchísimas ver, gracias. Ya por se viene culpa- Diego Santilli, le agradezco A ver, por estar acá. Diego. Espera un Sí. cachito. A ver, el gobierno de Macri fue un fracaso tan grande que por eso hemos vuelto a lo que hemos vuelto, ¿no? Al kirchnerismo. Por eso no nos estamos muriendo y por la yo- pandemia, y José yo, Luis. de Si no Macri- estaríamos ¿Te puedo decir muertos algo, todos, Tomás? José Luis. Porque si no No, gritan ya acá estupideces, es la verdad. imposible. No, José Luis. Es muy estúpido Si lo que tuviera está Macri diciendo. ahora gobernando, no Mirá sabe cómo cómo ridículo estaríamos. vos. Hay que ser Entonces, sinceros ¿te también. puedo ¿Tengo decir algo? propuestas ahora Sí. para evitar que esto empeore? Dale, decime propuestas. Una, tiene que haber un consejo económico que también, en paralelo al consejo de salud, Sí. asesora al presidente. No puede ser que las medidas solo se tomen... Crees en el pensando Estado, tema de entonces. salud. Crees en el Estado. Punto El dos. Consejo es parte del Punto Estado. dos. Déjame terminar. Y bueno. Punto 2. Hay que pensar en una reforma fiscal de corto plazo para evitar que el déficit explote, porque si el déficit explota, la emisión va a explotar. Ujú. Y si explota la emisión, la inflación va a explotar. Tercera cosa, hay que evitar un default de la deuda para que el Estado tenga muchas canillas posibles de financiamiento de su déficit Está bien. para evitar que el déficit explote. Porque si el déficit explota, no lo va a pagar el rico, no lo va a pagar Todos el los países gaucho. del mundo lo va no a pagar piensan la en gente déficit, de José Luis. trabajo. No se piensa en gente de déficit trabajo lo va a ahora. pagar. Estados Unidos, La Inglaterra, crisis la Italia. paga la El gente de déficit pasó a un laburo. segundo plano. Bueno. Primero la vida. Juan, cortamos acá. Pará, pará. tenemos- Este hombre me está... No, le está pido por queriendo- favor que tenga pará. respeto a un compañero. No, pará. Tengamos respeto. Pará. La vida... Somos colegas, La vida José me Luis. importa... Yo no te pará. falto el respeto, somos Estupideces colegas. no puede decir. La vida a mí me importa tanto más que a vos. Lo que así a mí me importa La cuarentena es está el recetada. después de la vida, es el después de la cuarentena. Vos tenés que evitar que la economía Mirá. quiebre hoy Mirá. para que no haya más En pobres el día Italia de murieron mañana. 10.000 italianos. ¿Qué les puede importar Es después la imposible. economía, después de la muerte? ¿Qué les interesa? Planteás a una la familia, falsa ¿qué le decís dicotomía. eso a la familia? La dicotomía que planteás es falsa.
Bueno, la economía importa tanto como la salud. Hacé la cuarentena que quiera, lo que yo te Primero digo la es, vida, José Luis. si haces una Primero la vida. cuarentena muy dura, tengo un invitado si acá haces atrás, una cuarentena muy dura, Está Diego. preocupate para que la economía no se te caiga, porque los pobres lo vas a tener que contar en millones después. Tengo un invitado... I